reunidos bajo el poder del Espíritu Santo, donde estamos orando y ayunando por 21 días. Ya hace varios años que lo hacemos al comienzo del año, siempre lo hacíamos en enero, pero este año pasamos a febrero y la verdad que es una bendición ver tantas personas, tantos días viniendo a orar y a ayunar y a buscar el rostro del Señor. Y somos una iglesia con visión, porque después del ayuno en el mes de marzo comenzamos grupos pequeños. Los grupos pequeños son reuniones las cuales tienen la misión de contener, fortalecer, traer libertad y traer crecimiento a las personas. No es fácil en una reunión como esta, que somos tanta gente, poder escucharnos todos, entre todos al mismo tiempo. Pero en un grupo pequeño, como tuvimos la temporada del año pasado, es hermoso, son hermosos. Así que vaya pensando reunirse en un grupo pequeño, porque vamos a tener temporadas y grupos pequeños, si Dios quiere, para todas las personas de la iglesia. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Hermanos, las promesas de la Biblia y las promesas para la iglesia son promesas de vida en abundancia, paz en abundancia, gozo en abundancia, bendiciones del Señor en abundancia, sanidad, libertad, prosperidad, crecimiento personal. Son consecuencias de la vida cristiana. Consecuencia de la vida cristiana. La Biblia dice que el bien y la misericordia del Señor nos siguen todos los días de nuestra vida. Hay tantas promesas. Yo lo animo a apropiarse de todas las promesas del Señor, de todas las promesas del Señor. Pero también la palabra del Señor nos habla de que hay un enemigo que se levanta en nuestra contra. Se levanta en nuestra contra. Un adversario, enemigo. Porque por ahí a veces los cristianos podemos llegar a pensar y decir: ay, pastor, yo me convertí y ahora, ¿esto qué va a ser? Como que me vengan a buscar en una limusina, en un Mercedes-Benz y me tiren flores todos los días. No, la palabra de Dios nos dice que no tenemos lucha contra fuerzas humanas, pero sí tenemos luchas espirituales. ¿Cuántos dicen amén? Usted va a tener un adversario por el hecho de que usted salió del reino de las tinieblas y pasó al reino de Dios. Salió del reino de las tinieblas y pasó al reino de Dios. Pero Dios nos ha dado un ministerio como iglesia. Y el ministerio que tenemos como iglesia, uno de los ministerios como iglesia es la oración. Diga conmigo, la oración. Usted va a encontrar versículos bíblicos como: pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. ¿A quién le entregó eso el Señor? ¿O a quién le da eso el Señor? El Señor se lo entregó a sus discípulos. Le entregó el ministerio de la oración, de pedir. Dice: porque todo el que pida se le dará, el que llame se le abrirá y el que busque encontrará. Dios nos entregó a cada uno de nosotros una encomienda, y es orar. Orar sin cesar. Es un ministerio. Yo he hablado en el correr de estos días de oración de que la iglesia tiene un ministerio sacerdotal, que somos una nación de sacerdotes. Y sáquese de la idea de la cabeza la sotana, porque no estamos hablando de sotana ni de ese tipo de sacerdocio. No. Sacerdote quiere decir intercesores. Alguien que va y pide por alguien más. Y eso es parte del ministerio de la iglesia. Y eso es parte del llamado. Y eso es parte de lo que estamos haciendo acá por 21 días. Llegar en la presencia de Dios y pedir al Señor.
Y yo te animo, si por ahí vos no te involucraste en estas 2 semanas anteriores a ayunar, que te involucres en esta última semana y digas, yo puedo sí separar la carne, el pan, los refrescos, cola y empezar y comer solo verduras por una semana y venir a orar a la iglesia. Puedo hacerlo. O quizás no sé si 2 o 3 días quizás lo puedas hacer, vaya a saber cuántos días, pero puedas involucrarte. ¿Por qué? Porque hay un gran beneficio en el ministerio de la iglesia que ora y que ayuna. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a tomar un pasaje bíblico o un libro de la Biblia para que veamos el poder y los beneficios de la oración y el ayuno. Porque alguno puede decir, pastor, si yo ayuno, ¿qué voy a tener? ¿Voy a hacer una dieta ahí? ¿Voy a adelgazar? Y miren, no hay ayuno en el cual no adelgacemos unos kilos, pero la meta no es una dieta. La meta no es bajar unos kilos. La meta es usar esa herramienta espiritual que Dios nos dio, llamado ayuno, para entrar al trono de Dios y reclamar bendiciones que son parte de la herencia que Dios tiene para sus hijos. Hay una serie de beneficios. El salmista en el Salmo 103 dice, no se olviden de los beneficios de Dios. Porque no podemos pensar que la vida cristiana es venir a la iglesia los domingos, estar en la iglesia y después nos tiene que ir mal más o menos conforme el esfuerzo que nosotros hagamos. Está lleno de beneficios para el pueblo de Dios. Y hay beneficios espirituales, pero también hay beneficios materiales. Los beneficios espirituales son los mayores. El perdón de Dios, la sanidad, la liberación, la paz, el gozo, la alegría. Hay beneficios impresionantes. Beneficios impresionantes, pero también hay consecuencias de esos beneficios impresionantes. Y la iglesia tiene un poder sobrenatural a través de la oración y el ayuno para cambiar muchas realidades. ¿Cuántos dicen amén? Hoy les voy a hablar de una situación que pasó el pueblo de Dios cuando estaba bajo los reinos de Media y Persia en Oriente. El pueblo de Israel fue llevado cautivo. Y todo lo que está en el Antiguo Testamento fue dejado para estos tiempos como un ejemplo para la iglesia. Les voy a hablar del libro de Esther. El libro de Esther en la Biblia es un libro que narra una situación difícil con un enemigo, un adversario que se había levantado contra el pueblo de Dios. Y yo quiero que pienses un poquito, y pensés no en este año porque apenas llevamos un mes y poquito. Pero si te habrá pasado el año pasado que vos decís, pastor, me doy cuenta que mi familia, no sé si a mitad de año o en qué momento, se levantó el enemigo. ¿Te pasó? Alguno dirá, pastor, ¿sabe qué? No fue mi familia, fue mi trabajo. Se enrareció el trabajo, en mi trabajo, y me doy cuenta que uno de mis compañeros de trabajo se endemonió y se me levantó en contra. ¿Te ha pasado? Alguno dirá, ¿en el barrio? A nosotros acá nos pasó en el barrio. Y no maldecimos al enemigo. Pero hay enemigos que se levantan. Otros dirán, pastor, lo mío es la economía, parece una desgracia. Mi laburo parece una desgracia, mi familia parece una desgracia. Otro dirá, el adversario se levantó en mi salud. Se levantó en mi salud y tengo una lucha contra una enfermedad que parece recurrente y recurrente y recurrente y recurrente. Pero el libro de Esther nos narra que a ellos se levantó un enemigo que los quería destruir. ¿Y sabe por qué los quería destruir un enemigo? El enemigo se llamaba Amán. ¿Sabe por qué los quería destruir Amán? Porque el pueblo de Dios no se doblegaba frente a su poder. ¿Sabe por qué lo quiere destruir el enemigo a usted? Porque usted no se doblega frente a lo que el enemigo quiere que usted haga. El enemigo se pone furioso.
Cuando nosotros buscamos de Dios, cuando nosotros buscamos a Dios, cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, el enemigo se pone furioso contra nuestras vidas. Entonces vos tenés que saber que se va a levantar lucha en tu casa, que se va a levantar lucha con tus hijos, que se va a levantar lucha en la economía, que se va a levantar lucha en la ciudad, pero no tenemos que decir, y bueno, me doy por vencido. No nos podemos dar por vencido cuando Dios nos dio herramientas impresionantes como la oración y como el ayuno. Decirle que tenés al lado, vos tenés una herramienta, vos tenés un arma impresionante que se llama oración y que se llama ayuno. Cuando los discípulos vinieron a decirle, hay algo que no cambia, hemos podido liberar a algunos, pero hay cosas que a este endemoniado no lo pudimos liberar. Y el Señor le dijo, este género solo sale con oración y con ayuno. Hay realidades que van a cambiar en la familia, hay realidades que van a cambiar en tu casa, pero con la oración y con el ayuno. Te narro, se levantó un enemigo del pueblo de Dios llamado Amán y dijo, los odio a esto, los odio. Es el mismo sentimiento que tiene el diablo en tu contra y en mi contra. Los poderes de oscuridad en tu contra y en mi contra. Hay un odio hacia el pueblo de Dios. Pastor, ¿qué siente el diablo por usted y por mí? Odio. Por tus hijos y mis hijos, odio. Pero no tengas miedo, en este mensaje no trata de levantar al diablo, trata que nos demos cuenta de cómo opera Dios a través de la oración. Este hombre Amán estaba cerca del rey y mandó a hacer un decreto, lo convenció al rey para colgar a un príncipe del pueblo de Dios llamado Mardoqueo y para que mataran a toda la nación de él. Iba a ser una tragedia. Iba a ser una tragedia, iba a ser algo horrible. Iba a morir no solo Mardoqueo, sino Esther, sino todo el pueblo, gente inocente iba a morir. Y dígame si no tiene mucha similitud con lo que pasa con cuánta gente inocente que está muriendo por el tema droga, que están cautivos. Mire si no pasa esto en nuestra sociedad, mire si no es la realidad de Mercedes, mire si no es la realidad de Uruguay, mire si no es la realidad del mundo entero. ¿Cuántos flagelos hay? Pero el libro de Esther nos narra algo, nos presenta en primera escena la obra del enemigo, pero también nos presenta que para ese momento había una reina preparada por Dios, que era la que iba a ser el instrumento para interceder ante el rey de aquel gran imperio, para que se les perdonara la vida al pueblo, se condenara el enemigo y el pueblo tuviera paz, gozo y tranquilidad. Y eso fue lo que pasó con la reina Esther. Hay una película acerca de la reina Esther, hay un libro de la Biblia, de ahí voy a tomar el versículo bíblico de la reina Esther. Pero la reina Esther tiene mucha similitud con la iglesia, porque en medio de un mundo que constantemente es oprimido, es subyugado por poderes de las tinieblas y cada vez parece que proliferan más, en medio de ese mundo, la iglesia del Señor se levanta como la reina Esther, con un ministerio maravilloso, que es estar llena de gracia e interceder ante el rey para que las cosas cambien. Decirle que tienes al lado, vos tenés un llamado, como la reina Esther, para cambiar realidades. Para cambiar realidades. Pastor, ¿y Dios puede cambiar la realidad de la juventud que está metida en la droga, en el alcohol, en el sexo libre, que se emborracha toda la noche, que se droga toda la noche? No hay persona que Dios no pueda cambiar. No hay persona que Dios no pueda transformar. No hay persona que el Espíritu Santo no pueda revertir la situación. Y usted y yo lo tenemos que saber. El poder de Dios es mayor que el poder del diablo.
El poder de Dios es mayor que el poder de la hechicería, de la brujería. Y para eso está la iglesia del Señor. Aquí las vidas son transformadas, aquí las vidas son cambiadas, aquí las vidas son verdaderamente transformadas. Y el que la transforma, ¿quién es? Es el Señor Jesús. Pero utiliza la iglesia. La iglesia es la esperanza de Mercedes. La iglesia es la esperanza de Mercedes. Y vamos a la Biblia. Vamos a la Biblia. Esther, capítulo 4, verso 13. Mardoqueo, que había criado a Esther, le presenta la realidad, le dice lo que estaba pasando, porque la reina no estaba sabiendo, Esther no estaba sabiendo lo que estaba pasando, y la llama y le dice, entonces le dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no piense que escaparás de la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino. Y Esther dijo que le respondieran a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Es un pasaje muy conocido. Había una ley que no se podía entrar así nomás al trono del rey. Acercarse al rey no se podía acercar. Si el rey no te mandaba a llamar y vos te acercabas al palacio del rey, estabas condenado a muerte. Fueron a Esther y a presentarle la necesidad, la dificultad. Y Esther, ¿sabés qué hizo? Dijo, quédense tranquilos, oren y ayunen por mí, que yo me voy a presentar delante del rey con la necesidad. ¿No le parece tan similar esto a lo que estamos haciendo en estos días? ¿Cuánta gente te ha traído peticiones? ¿Cuánta gente me ha traído peticiones? ¿Cuánta gente me dice, pastor, necesito que ore por mi hijo, por mi salud, por mi esposo, por mi esposa, por una necesidad, por un trabajo, por un estudio? ¿Cuánta gente nos trae eso? ¿Cuánta gente? ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros proclamamos ayuno y nosotros proclamamos oración. Y venimos y lo presentamos delante del Señor. Eso es ministerio de la iglesia. Esther pidió y dijo, oren y ayunen por mí y yo voy a ir delante del rey. Nosotros hoy lo hacemos grupalmente y hay un poder maravilloso cuando nos ponemos de acuerdo. Aquí encontramos montones de secretos y de principios. Una cosa es que uno ore y ayune solo y a veces nadie sabe que uno va a ayunar por algo. Y otra cosa es que ayunemos como iglesia. Y otra cosa es que nos unamos. Y otra cosa es que usted esté bajo la cobertura de su pastor, de su ministerio, y esté orando y ayunando por algo. Hay un poder impresionante. Hay un poder impresionante. Ahora Mardoqueo le dice, no calles. No calles. Ahora Esther estaba jugada, dijo, que si perezco, que perezco. Qué impresionante cuando los creyentes somos personas decididas y estamos dispuestos a dejar de lado montones de cosas, que pase lo que pase, pero nosotros vamos a golpear la ventana de los cielos para que Dios obre y cambie realidades. Dios cambie realidades. El libro de Esther es un libro que nos muestra cómo Dios cambió la realidad de una nación entera por el poder de la intercesión, el ayuno y la oración a Dios. No jugamos a ayunar, no jugamos a hacer dieta. Estamos tomando principios bíblicos, unidos a millones de creyentes en el mundo entero, unidos a muchas iglesias que conocemos, para clamar y reclamar a Dios que cambie realidades.
No es la voluntad de Dios la división familiar, no es la voluntad de Dios la destrucción de la juventud, no es la voluntad de Dios que prolifere la droga, los asesinatos, los robos, la inseguridad. La voluntad de Dios es que donde nosotros estemos, donde la luz de la iglesia brille, haya paz, haya tranquilidad, haya bendición. El Señor dijo, ustedes son la luz del mundo. Nosotros somos la luz del mundo. La iglesia tiene un poder sobrenatural cuando ora y ayuna. Decirle al hermano que tenés al lado, tenemos un poder sobrenatural cuando oramos y ayunamos. Cuando oramos y ayunamos. En el capítulo 5, en el versículo 2, mire lo que dice, y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Cuando vio a la reina en el patio, en el atrio, eso es un símbolo de cuando el Padre ve a la iglesia en el lugar santo. ¿Sabe cuál es nuestro lugar santo? La oración, las rodillas. ¿Qué es lo que hallamos frente a Dios? Gracia. ¿Sabe lo que quiere decir la palabra gracia? Favor inmerecido. Bendiciones inmerecidas, favor inmerecido. Mi hermano y mi hermana, cuando usted ora y ayuna, no está cumpliendo con un ritual religioso. Usted se está metiendo en la misma presencia de Dios para agarrar bendiciones, arrebatar bendiciones y conquistar victoria. Pastor, ¿sabe que yo le pido oración a la hermana fulana porque yo no sé si a mí Dios me escucha? Dios no hace acepción de persona, Dios te escucha. Pero tenemos que tener este espíritu que tuvo Esther. Esther dice que por 3 días ni comieron ni bebieron nada y se volcaron a la oración y se volcaron al ayuno y dijo, ayunen por mí porque yo voy a ir delante del rey. ¿Qué va a pasar como fruto de este ayuno de 21 días? Vamos a ver un favor del Rey de Reyes y Señor de Señores sobre nosotros como nunca antes lo habíamos visto. Vamos a ver el favor de Dios a favor de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestra economía, de almas salvadas, de vida transformada, de almas cambiadas. Porque Dios quiere que nosotros oremos. Es un ministerio de la iglesia. Es un ministerio de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice el versículo 3. Dice, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. ¿Y qué tienes, reina Esther? ¿Te animás a recibir este mensaje de parte del Señor? ¿Sabes qué te dice el Señor? ¿Cuál es tu petición? ¿Cuál es tu petición, reina? ¿Cuál es tu petición, rey? ¿Qué necesitas? Pastor, ¿y Dios quiere escuchar qué necesito? Dios quiere escuchar qué es lo que tú necesitas. Dios quiere escuchar qué es lo que tú necesitas. ¿Qué tienes, reina? El verso 6 dice, y dijo el rey a Esther, el 8, verso 8, si he hallado gracia ante los ojos del rey, y si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán al banquete que prepararé. Hay un principio aquí. Si he hallado gracia ante los ojos del rey, si le place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda. Yo te lo voy a decir de esta manera: la iglesia del Señor ha hallado gracia ante el Padre.
La iglesia del Señor ha hallado gracia ante los ojos del Rey. Y al Rey le place otorgar la petición. Y al Rey le place conceder lo que demandamos. Y usted dirá, pastor, pero es muy arriesgado este versículo bíblico. Pregúntele a Jesús. Fue Jesús que dijo, el que pida, se le dará, y que llame, se le abrirá, y que busque, encontrará. Pregúntele a Jesús que dijo, todo lo que pida en mi nombre yo lo haré porque yo voy al Padre. ¿Por qué la iglesia tiene la autoridad de pedir y de hallar gracia ante el trono del cielo? Porque el que halló gracia por nosotros ya no fue Esther, fue el Señor Jesucristo. Y usted y yo a través de la oración tenemos libre entrada al cielo. Pero algunas veces dudamos, algunas veces no queremos, o algunas veces decimos, no, ¿para qué voy a ayunar? Mardoqueo le dijo, tenés que ayunar. Tenés que hablar, tenés que interceder. La necesidad está, la realidad está, Esther. Andá a la presencia del Rey y pedí por nosotros. Y hoy Mardoqueo simboliza un hijo, simboliza el barrio, simboliza el trabajo, simboliza la juventud. Y la juventud nos dice como iglesia, tenés que orar, tenés que pedir, tenés que ayunar, tenés que ir al trono del Rey e interceder por nosotros. Y si callamos, alguien más lo va a hacer. Pero nosotros no vamos a perder la bendición. Eso fue lo que le dijo Mardoqueo. Si vos te callás, otro lo va a hacer. El respiro va a venir. Porque Dios quiere bendecir a su pueblo, Dios quiere salvar a su pueblo. Pero vos te vas a perder la bendición. Mi hermano, mi hermana, cuando la iglesia del Señor ora, está cumpliendo con varias cosas. Y una de las cosas que cumple es con satisfacer la necesidad de oración que tienen muchas personas y muchas almas. Y lo otro, la iglesia está cumpliendo con el mandato del Señor, que es que oremos e intercedamos porque Él nos quiere complacer las peticiones. Amén. ¿Cuántos dicen recibo esta palabra? Mire lo que dice el capítulo 9, el verso 16 y el verso 22 del libro de Esther. Esto nos relata el final. En cuanto a los otros judíos que estaban en las provincias del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron a sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Descansaron de sus enemigos. Son muchos capítulos para habérselo leído en una prédica, pero usted va a leer que Dios le dio gracia después del ayuno frente al rey, que el rey mandó a ahorcar al enemigo del pueblo de Dios y que el rey le dijo que el pueblo tome justicia, que el pueblo descanse, que el enemigo sea derrotado y que el pueblo celebre. El versículo 22 dice, como días en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes de tristeza se le cambió en alegría, y de luto en día bueno, y que los hiciesen días de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. ¿Cómo comenzó todo esto? Con la necesidad, con el problema, con la tragedia, con el fracaso. ¿Qué hubo entre medio? Una reina que Dios levanta, un pueblo que Dios levanta a la oración, al ayuno y a la intercesión. ¿Cuál es la consecuencia? Descanso. ¿Cuál es la consecuencia? El enemigo derrotado. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Cuál fue el final? Victoria, gozo, alegría y bendición. Todos estos relatos bíblicos quedaron como historia para que la iglesia se tome de ellos y los imite. Mire lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4.
Hebreos capítulo 4, versículo 16. Acerquémonos, esto es Nuevo Testamento, esto ya no es Reina Esther, Nuevo Testamento, esto es para la iglesia. Acerquémonos pues confiadamente, ya no al trono del rey Asuero. ¿Al trono de quién? Al trono de Dios, al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Esther en todo momento cuando ora dice, si he hallado gracia. Si he hallado gracia. Esa es la posición de la gente que ora. La posición nuestra es una posición de gracia ante Dios. Pastor, y yo pensé que era culpa mía que se había levantado el adversario. El adversario se levanta porque sos el pueblo del Señor. Hoy escuchaba una prédica del pastor del evangelista Anacondia y decía, hay gente que no reprende al diablo porque piensa que si yo no me meto con el diablo no se mete conmigo. Y dice, qué tontería, el diablo se va a meter con vos igual porque el diablo es diablo y trabaja de diablo. El adversario está. Lo reprendamos o no lo reprendamos, oremos o no oremos, ayunemos o no ayunemos, él va a estar, va a hacer su trabajo igual. Pero si nosotros hacemos el trabajo nuestro, que es ser como iglesia, acercarnos al trono de la gracia para hallar misericordia y socorro, para dar cuidado que del trono, si del trono del rey Asuero vino alegría, gozo, libertad y victoria sobre los enemigos de Esther, del trono del rey de reyes y señor de señores, va a venir victoria, descanso, gozo y alegría para la iglesia, para el pueblo del Señor. ¿Cuántos lo creen? Decirle al hermano que tengas al lado, más vale que creas que Dios te quiere bendecir, que Dios te quiere traer gozo, que Dios te quiere traer descanso, que Dios te quiere traer paz. ¿Saben lo que pasó? Lo que muchos de nosotros vamos a hacer después de este ayuno. Vamos a hacer alguna fiesta, tenemos que hacer. Algún sacrificio vamos a tener que hacer arriba de algún holocausto. Vamos a tener que encender el madero ahí. ¿Saben lo que pasó? Se marcó un día festivo que se celebra hasta el día de hoy en Israel. La fiesta de Purim. Es una fiesta donde el pueblo come, celebra y regala porciones de comida celebrando la salvación, la bendición y la protección de Dios hacia su pueblo. ¿Saben lo que produce el ayuno y la oración y acercarnos al trono de la gracia de Dios? Produce que la iglesia del Señor alumbre más que nunca, brille más que nunca y tenga victoria más que nunca. Así que no necesito profetizarte para decirte, en el año 2025 como fruto de tu oración y de tu ayuno, lo que vas a ver es la victoria y la respuesta del Señor, porque te acercaste al trono de Dios, al trono de la gracia, trono de la gracia. Y te queda una semana para no mirar para el costado. Ay, pastor, yo no me involucré en el ayuno. Te quedan unos días. Dale. Todos los días acá. Desde mañana hasta el domingo a las 8 de la noche vamos a estar acá orando. Vamos a estar acá con las puertas abiertas durante 1 hora 10. Orando, intercediendo, buscando de Dios con peticiones. Hay una canasta con peticiones. Cuando fuimos a Estados Unidos este año, nos enseñaron, todos los hermanos ponían peticiones adelante, las ponían todas ahí adelante. Y pasaban los pastores u otros hermanos y ponían las manos sobre las peticiones, todas las peticiones puestas en la plataforma. Y enseñaron, nosotros oramos y ayunamos por 21 días y por todas las peticiones que la gente pone acá en este lugar. Y los hermanos que fuimos, miramos, vimos, dijimos, con razón son una iglesia tan bendecida. Pero Dios no hace excepción de persona.
Eso que hemos visto en otros países, o que hemos visto en otras naciones, Dios no hace excepción de personas en Uruguay. También vamos a verlo. Lo estamos viendo en esta iglesia, pero lo vamos a ver multiplicado y lo vamos a ver por más gente. Más personas van a recibir gozo y descanso de sus enemigos. Más padres y madres van a recibir descanso de hijos en droga. Más padres y madres van a recibir bendiciones de padres unidos, de hijos unidos, de bendiciones familiares. ¿Por qué? Porque hay una herramienta poderosísima en el trono de la gracia. Hay un socorro oportuno. Se alcanza gracia y misericordia y socorro. La reina Esther se acercó al trono del rey con mucho miedo, con mucho temor, porque por más que fuera reina había una ley que ni la reina podía entrar. Pero esa ley no está con nosotros. ¿Sabés lo que dice la Biblia? Cuando Jesús murió, el velo del templo que nos separaba del rey se abrió. Y nosotros tenemos entrada al trono de Dios para orar. Madre, tu oración vale. Padre, tu oración vale. Abuela, tu oración vale. No descanses hasta ver el oportuno socorro. No des tregua a tu oración y a tu ayuno hasta ver la transformación de tu familia, de tus hijos, de tus nietos, porque Dios quiere que nosotros oremos y Dios quiere revertir situaciones. Si esta palabra te ha sido de bendición, ponete de pie y dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor. Dale un fuerte aplauso. Bendito es el Señor. ¿Cuántos tienen una necesidad hoy? Una necesidad de salud, una necesidad familiar, una necesidad con un hijo, con un nieto, con un sobrino. ¿Tienes una necesidad? Esta palabra fue para vos. Esta palabra fue para vos. Yo no sé cómo se llamará lo que se levantó en tu contra este año o el año pasado. En el tiempo de Esther, el que se levantó en contra fue un príncipe llamado Amán. Y se le había metido acá que tenía que destruirlo. A veces hay cosas que se meten acá que parece que van a destruir algo de nuestras vidas. Pero no hay fuerza espiritual, demonio, se llame como se llame, que se haya levantado contra tu contra. Que si vos te acercás al trono de la gracia, que es el trono de Dios, y pidas y clames y pidas socorro, misericordia y gracia, Dios nos responda. Porque si el rey Asuero le respondió a la reina y salvó al pueblo de Israel, si Dios usó ese rey, ¿cuánto más Dios no quiere darnos buenas cosas? ¿Sabés lo que dijo el Señor Jesús? Dijo, si ustedes siendo malos dan buenas cosas a sus hijos que se la pidan, ¿cuánto más vuestro Padre dará buenas cosas a sus hijos? Levanta tus manos. Las luces están bajas para que puedas orar. Para que puedas orar, para que puedas orar, para que puedas interceder, para que puedas pedir. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu necesidad. Dios conoce tu necesidad. Dios sabe que viniste a este lugar que necesitas un milagro, que necesitas un milagro. Si no habías recibido a Jesús, haz una oración conmigo y decí conmigo: Padre, en esta noche yo quiero darte mi vida, quiero darte mi corazón, quiero reconciliarme contigo, quiero pedirte perdón por todas mis faltas y quiero pedirte que anotes mi nombre en el libro de la vida. Señor, te doy mi corazón. Sálvame, Jesús. Perdona mis faltas. En el nombre de Jesús.
Amén. Ahora quiero orar por ti, quiero orar por las personas que nos ven en Facebook o en YouTube. Día 14 de ayuno. Hay familias que están orando para que el hogar no se destruya. Hay guerra en tu familia, hay guerra en tu casa. Hay lucha en tu casa, hay lucha en tu familia. Pero Dios escucha tu oración ahora. Señor, intercedo por la gente que nos mira en internet. Y te pido un milagro sobre sus vidas. Un milagro en la familia, un milagro en sus hijos. Un milagro en sus seres queridos. Señor, que tú obres en ellos. Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Nos despedimos de la gente de internet. Oramos por los que están aquí.